Comienzo a la clase número 8. Eh, Ahí vieron que Fernando, que es un colaborador nuestro, que trabaja acá en Fundación, él les envió una encuesta para el tema de cuando llegue la parte práctica, porque vamos a tener que armar dos grupos, ¿no? Un grupo va a ser de lunes y jueves y el otro grupo va a ser martes y viernes, en el horario de 18 a 21 horas. Entonces, Fernando envió la encuesta para que ustedes vayan votando, así nosotros podemos ir organizando los grupos, así ya a partir de la otra semana ya estamos confirmando ya el inicio de la parte práctica, ¿no? Entonces, como para moverse con tiempo e ir organizando bien las cosas. eh, Así que, y de paso vieron que yo les comenté que el jueves, después de la clase número 9, vamos a estar enviando las pruebas para que ustedes las hagan tranquilo en su casa, tienen tiempo. Después las envían de nuevo al mail. eh, y bueno, ya de eso estaríamos ya después en condiciones de poder empezar la parte práctica, ¿no? Pero bueno, eso después lo vamos a ir confirmando. Vamos a arrancar con la clase de... Bueno, vieron que yo les puse ahí en el chat, les hice un adelanto de los temas de hoy. Así que hoy vamos a estar charlando de presupuesto eléctrico, ¿está bien? Es un tema que seguramente mucha gente le va a interesar, es un tema que por ahí hay gente que está en el tema, que ya está haciendo trabajo. También está la posibilidad de que alguien, después de este curso, por ahí se entusiasme y empiece a hacer algún trabajo eléctrico. Entonces, sea como sea, es interesante hablar un poco del presupuesto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir, cuando uno tiene que hacer un trabajo eléctrico, cuando alguien tiene que ir a hacer un arreglo, una reparación, un trabajo en un domicilio, la parte de electricidad lo que tiene es que nosotros tenemos que tratar siempre de visitar el lugar, ¿no? O sea, si a nosotros nos llaman un día, nos mandan un mensaje y para que hagamos un presupuesto o para ver un trabajo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ver el trabajo, porque si nosotros arreglamos directamente por teléfono, supongamos que uno por ahí, porque a veces pasa que cuando uno recién empieza, es lógico que uno tenga un entusiasmo, ¿no? Como nos pasa a todos. Uno cuando recién empieza a hacer trabajo eléctrico, cuando lo llaman por primera vez, bueno, uno entusiasmado lo quiere hacer, pero lo que no tendríamos que hacer es arreglar por teléfono, ¿no? Por ejemplo, si una persona nos llama y dice, che, mira, tengo que poner unas lámparas, una luminaria, o tengo que arreglar unos tomas, o tengo que poner una fotocélula. Lo ideal sería no arreglar por teléfono y decir, bueno, sí, no hay problema, más o menos tanto y voy tal día. Porque lo que pasa es que si nosotros no vamos a visitar el lugar y arreglamos directamente por teléfono, cuando vayamos a ese lugar a hacer el trabajo, seguramente muchas veces pasa que nos encontramos con muchas dificultades. Porque por ahí la instalación no está bien hecha, por ahí está todo hecho con un mismo color de cable, o nos encontramos que las cajas octogonales están oxidadas, le faltan las orejitas. Entonces a veces pasa que lo que en un principio parece un trabajo sencillo, después se nos complica. Y muchas veces los trabajos generalmente van a ver que siempre se complica por alguna pavadita, como decimos, por un tornillo que no sale, por una oreja que se rompió. Entonces, por ahí del tiempo que nosotros pensábamos que íbamos a tardar, capaz que terminamos tardando el doble. ¿Bien? Entonces, lo ideal siempre, cuando nos llaman para hacer un trabajo, es ir a ver de qué se trata. La primera visita es la más importante, porque ahí nosotros tenemos que fijarnos a ver cómo está la instalación, ¿no? Para no tener sorpresa. Entonces, cuando yo reviso la instalación, yo ya puedo hacer un presupuesto mejor, ya tengo un panorama del tiempo que puedo llegar a tardar. También le puedo comentar al propietario alguna cosa que yo vea que no está bien, que hay que corregir, o decirle, mira, esto me va a llevar tiempo, porque yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o hacer una sugerencia. Entonces, siempre lo ideal es ir a verlo el trabajo, ¿no? Para no encontrarse con sorpresa.
Porque lo que pasa es que si uno directamente arregla por teléfono y uno dice, bueno, es tanto, capaz que después cuando hay dificultades, que uno por ahí se encuentra con algo que empieza a perder tiempo, después cuando uno se lo quiere comentar al propietario se hace más difícil, ¿no? Decirle, che, mira, yo pensé que era tanto, pero resulta que me llevó más tiempo. Entonces, para evitar todo eso, lo ideal es ir a verlo, ¿no? Hay gente que por ahí uno le puede comentar, che, mira, disculpame, yo pensé que era la cosa, pero bueno, por ahí entra. Pero por ahí otra persona con razón le puede decir, no, pero vos me pasaste tanto. Entonces, más que nada para evitar todo eso, ¿no? Lo ideal es ir a ver el trabajo, tomarse su tiempo, revisar cómo está la instalación, revisar el tablero, fijarse a ver si tiene las térmicas correspondientes, si podemos trabajar sin tensión. Entonces uno ya se va con un panorama mejor para poder pasar el presupuesto, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hoy en día para un presupuesto, el presupuesto se compone de varias vertientes, ¿no? Antes, hace muchos años por ahí, había una idea de que más o menos lo que se gastaba de materiales, más o menos lo mismo que iba a salir la mano de obra. Hoy en día no es tan así porque fueron cambiando los tiempos. Entonces uno cuando empieza a armar la parte de la mano de obra, por ahí tiene que poner en valor varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que nos puede llevar ese trabajo, si vamos a tener un ayudante, si nos tenemos que trasladar a una distancia en kilómetros, si vamos a tener que alquilar alguna herramienta. Por ahí el tema de la cantidad de lo que salen los materiales también puede ser una referencia. Después tenemos unas revistas, que ahora vamos a poner unas páginas, que son unas revistas que nos dan, todos los meses nos dan los precios de mano de obra actualizados para el gremio, que es una revista de consulta como más o menos para ver dónde estamos parados a la hora de realizar un presupuesto, ¿no? Entonces, la parte de mano de obra, por ahí se compone un poquito de varias patas para poder sacar un número final, ¿no? ¿Está bien? Después ustedes van a ver que una cosa es hacer un trabajo de una reparación o hacer un cableado o poner, no sé, un sensor de movimiento y otra cosa es comenzar una instalación de cero. ¿Está bien? Cuando uno comienza una instalación de cero, que uno tiene que poner los caños, la boca, después tiene que poner el tablero, uno tiene que hacer todo. Entonces eso se cobra por boca completa. ¿Está bien? Capaz que ustedes lo habrán escuchado. Cuando se arranca una obra de cero, una casa se cobra por boca. Entonces vamos a explicar lo que es boca. ¿A qué le dicen boca? Boca de iluminación sería la caja octogonal. ¿Está bien? La caja octogonal que tenemos en el techo, que tenemos en la pared, bueno, eso sería la boca de iluminación. La tecla, o sea, en la caja de 10x5 donde está el interruptor, bueno, eso no es boca, eso no se considera como una boca. Boca es donde está puesta la luminaria. Eso es boca de iluminación. Y la boca de toma corriente, por supuesto que es la caja de 10x5 donde está puesto el toma, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cuando uno hace una obra de cero, se cobra por boca completa. ¿Y a qué le decimos boca completa? Por ejemplo, la boca completa de iluminación consiste en poner la cañería, poner la caja octogonal, poner el interruptor, la caja de 10x5, hacer todas las vinculaciones de los caños, hacer el cableado correspondiente, conectar el interruptor, dejarlo conectado al interruptor, y en la parte de la luminaria se deja un portalámpara de obra o a veces se dejan los cables, porque todo lo que es colocación de luminaria es aparte. O sea, lo que nosotros decimos boca completa de iluminación, la luminaria no se considera. Cuando nosotros tenemos que poner luminarias, eso se cobra aparte. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, boca completa, por ejemplo, de iluminación es poner los caños, poner la caja octogonal, poner la caja de 10x5 donde va a estar la tecla, hacer el cableado, fase, neutro y tierra, retorno, todo lo que necesitamos. Y por ahí se deja un portalámpara de obra, y tenemos que el interruptor sí conectado, ¿no? Eso es boca completa. Y boca completa de toma corriente, bueno, es también
poner la cañería, poner la caja de 10x5, conectar el toma, hacer el cableado. Esa tarea se le llama boca completa. ¿Está bien? Lo que hay que tener en consideración cuando hacemos un presupuesto por boca completa es que por supuesto que la boca de iluminación lleva más tarea que el toma corriente, ¿no? A veces si nosotros tenemos que presupuestar una cocina de cero, ustedes vieron que los toma corrientes generalmente están cercanos uno del otro en la cocina. Entonces, si nosotros tenemos 5 toma corriente en la cocina o 5 bocas de toma corriente, por ahí capaz que no se puede cobrar el total, porque si no, nos vamos a ir mucho del presupuesto. A veces cuando nosotros tenemos tomas muy seguiditos, por ahí se puede hacer un prorroteo, se puede hacer como una especie de una rebaja, o en vez de cobrar 5 se cobran 4. Pero eso es la parte de toma, ¿no? La parte de iluminación, como lleva más trabajo, porque nosotros tenemos que hacerla bajar el caño hasta la tecla, ¿eh? Entonces eso, lo que es iluminación se cobra siempre la boca como es. Así sean 10 bocas, 15 bocas de iluminación, 20 bocas de iluminación, se cobra lo que es. En la parte de toma corriente, como a veces los tramos son cortitos, entonces uno puede hacer un poquito un juego de cobrar un poquito menos, ¿no? Ustedes calculen que si uno está haciendo una obra de cero, cuando uno empieza a contar las bocas son muchas. Y si uno va a cobrar todo por cada el costo que es, se va a hacer un número muy elevado, ¿no? Y uno capaz que después tiene que competir con alguien, entonces capaz que va a estar muy elevado con el presupuesto. Son todas cosas que también se consideran como para poder tener un presupuesto competitivo, ¿está bien? Yo ahora voy a escribir acá unas páginas. Una es un gremio de electricistas que se llama AERIC. Es un gremio de electricistas que ellos todos los meses están actualizando los precios de mano de obra del gremio. Y después hay otra revista digital que se llama Electroinstalador, que también es una revista que uno cuando entra también te da los precios de mano de obra actualizados, ¿no? Entonces, esas páginas son, vamos a escribirlo. Bueno, AERIC es una asociación de electricistas, un gremio de electricistas. Y Electroinstalador es una revista digital que también está en formato papel, que a veces por ahí en los negocios así importantes la tienen ahí arriba al mostrador, ¿no? Cualquiera de estas dos revistas que ustedes ingresan, hay una parte donde dice precio de mano de obra actualizado. Entonces, ahí tenés no solamente el tema de la boca completa, sino te pone los precios si vos tenés que poner una luminaria, si vos tenés que poner un toma, si vos solamente tenés que hacer un cableado, o si solamente tenés que poner cañería, o si tenés que armar un tablero. Bueno, está todo detallado, según la tarea que vos tenés que hacer, ¿no? También está el precio de los jornales, si vos un trabajo lo cobrás por día, por hora, si vos tenés un ayudante, entonces está todo detallado. Es un aliado nuestro, pero hay que tener un cuidado, ¿no? Con estos. Los precios que figuran en estas dos revistas son precios relativos que tenemos que tener nosotros. Generalmente son precios que están un poco elevados de lo que se está cobrando en general. Por ejemplo, hoy por hoy, por boca completa se está cobrando más o menos 65.000 pesos, una boca completa. Y si uno, supongamos, en el barrio, supongamos en el Gran Buenos Aires, uno quisiera cobrar ese precio y en realidad no lo agarraría al trabajo, ¿no? Entonces siempre es relativo, es para ver dónde uno está parado. Generalmente, después uno en el post en las cargas siempre hay un precio que todos manejan, ¿no? Que generalmente es un poco más bajo de lo que dicen ellos, ¿no? Esto está pensado más que nada por ahí para otros barrios privados, ¿no? Entonces uno tiene que tener solamente como referencia. Después nosotros a la hora de hacer el presupuesto tenemos que poner en juego el tiempo que nos va a llevar, las horas, lo que a nosotros nos rinde. Vieron que hoy en día
con el tema económico se pone en juego todo, ¿no? Herramientas, viaje, combustible. Entonces uno no puede dejar nada librado al azar, porque si no ya empieza a ser un gasto, ¿está bien? Entonces por eso yo le decía que la parte de mano de obra hay que ir de varias patas para sacar un número final, ¿no? El tema del costo de materiales también puede servir como referencia para saber dónde estamos parados. Según lo que se gastó de materiales, más o menos uno puede tener una referencia de cuánto puede ser la mano de obra, pero son todas referencias, ¿no? Eh, Así que bueno, también hay una cosa importante, ¿no? Uno cuando, uno siempre tiene que ser sincero, ¿no? Con uno mismo y con las personas. Si uno está recién empezando y por ahí salió un trabajo que uno por ahí ve que es un trabajo que por ahí uno todavía no está, digamos, con la experiencia para hacerlo, o por ahí no tiene las herramientas adecuadas, entonces lo ideal es que no se confundan o no se pongan en duda. Si ustedes ven que el primer trabajo justo es un trabajo que ustedes por ahí ven que todavía es un poquito grande, entonces por ahí no, dice, mira, yo este trabajo no lo puedo hacer, ustedes dicen, bueno, este no lo hago, necesito empezar con algo más sencillo para hacer experiencia, o por ahí las herramientas no las tengo, entonces tengo que empezar con algo más tranquilo, y a medida que pasa el tiempo me voy comprando herramientas que necesito, porque a veces puede pasar que sale un trabajo y yo capaz que no tengo una moladora, o no tengo una escalera alta, o no tengo, entonces uno no tiene que hacerse el problema porque si no es ese, será otro trabajo, ¿no? Y aparte que si uno, por ejemplo, no hay un tema que lo desconoce, bueno, tampoco es ninguna deshonra. Uno siempre de alguna manera empieza. A veces son trabajos que por ahí son para personas que por ahí tienen un poco más de experiencia, pero bueno, será el otro trabajo, ¿no? Eh, ¿Está bien? Y el límite, acá hay una cosa importante también, que siempre decimos. Cuando nosotros estamos acá dando las clases virtuales o cuando se dan las clases presenciales, uno en el aula siempre maneja más la situación ideal, ¿no? Porque uno transmite lo que dice el reglamento. Cuando uno va a la obra, se encuentra con cosas que por ahí no están bien hechas, o por eso uno tiene que ir a una casa muy antigua, se va a encontrar con dificultades que uno tiene que resolver, en el momento tiene que resolver, y el límite es siempre resolver sin dejar en riesgo ese trabajo, ¿no? O sea, el límite es el riesgo. Yo no puedo dejar un trabajo que pueda conllevar a un riesgo. Ahora, si yo tengo que resolver, y supongamos que por ahí la altura de la caja la tuve que dejar un poquito más arriba, o la tuve que dejar más abajo, o por ahí me quedó un poquito torcida. Bueno, esos son detalles que no hacen a la seguridad. Por ahí uno estaba apurado, no le quedó otra que había que entregar el trabajo. Entonces, cuando son detalles estéticos que uno por ahí no desearía que pase, pero pasa, porque uno a veces se encuentra con dificultades, uno dice, bueno, está bien, no importa. O sea, no va a ser una falta grave lo que uno dice. Lo que uno no tiene que hacer, cuando uno va a la obra y se encuentra con dificultades, es hacer un trabajo que conlleve un riesgo, ¿no? O sea, resolver algo y decir, che, pero esto lleva un riesgo o no está bien. Entonces, ese es el límite. ¿Está bien? La situación ideal a veces no la podemos conseguir. Porque, vuelvo a repetir, uno en la obra se encuentra con dificultades, porque por ahí capaz que justo pasa una viga, una columna, o se equivocaron, o uno va a una casa vieja y por ahí el cable no pasa. Entonces uno a veces tiene que resolver en el momento, pero esa resolución tiene que ser con criterio y que no conlleve un riesgo. ¿Ven? Por ahí, capaz que la parte estética uno dice, bueno, no me quedó del todo como yo quería, porque tuve que resolver, pero que no sea peligroso. Importante que no sea peligroso. ¿Eh? Eso porque en la obra pasa eso, ¿no? Pasan esas cosas y bueno, uno tiene que resolver. Pero siempre pónganse en ese límite, ¿no? Porque lo importante es que uno trabaje a conciencia, no deje las cosas con riesgo, primero pensando en la persona a la que uno le está haciendo el trabajo y también pensando en uno, en su parte profesional, ¿no? Para el día de mañana no tener problemas ni nada que se parezca. ¿Está bien? Entonces,
Con respecto a la parte de materiales, generalmente cuando uno va a tomar nota del trabajo, saca fotos o se fija, a veces por ahí se hace un croquisito a mano alzada, se hace un croquis, vista en planta de lo que hay que hacer, y después uno se sienta en la casa tranquilo y con ese croquis va sacando los materiales, ¿no? Lo que necesita, metros de caño, de cable. Ustedes acuérdense que cuando ustedes tienen que sacar los metros de cable, siempre tienen que calcular metros de más. Porque se acuerdan que dijimos que por cada caja que pasen los cables tenemos que dejar un puño de cable. Y esos puñitos que vamos dejando va sumando. Entonces, nunca compren cable en los metros justos. Siempre compren poco de más. Si no van a tener problemas. ¿Está bien? Eh, Después también acuérdense en el tema de, ¿se acuerdan? Que cada 3 curvas tenemos que poner una caja de paso. Porque acá hay un tema importante también. Si ustedes tienen que hacer un trabajo de poner cañería, ahí es donde tienen que estar atentos, porque si ustedes ponen corrugado, supongamos que uno hace una canaleta en la pared y pone corrugado, tiene que tener cuidado con las curvas, porque después cuando queremos pasar la cinta, vamos a tener dificultad que se va a trabar. ¿Está bien? Entonces, la curva no la tenemos que hacer muy cerrada, no nos tenemos que pasar de 90 grados, tenemos que tratar de hacer una curva lo máximo que tenga un radio prudente, y si vemos que hay curvas seguidas, bueno, poner una caja. Todo eso lo tenemos que contemplar, porque lo peor que nos puede pasar es poner los caños en una hora de cero, y después cuando querés pasar la cinta que te empieza a trabar, a trabar. Eh, entonces, lo ideal es, si uno pone los caños, uno le va dejando una puntadita de cemento, para que quede enamoradito. Entonces ahí es donde uno tendría que probar la cinta antes de que el albañil tape, ¿no? Entonces uno tendría que probar ahí cosas que si no, yo tengo tiempo de corregir. Si la cinta no pasa, como todavía no está tapado, yo digo, bueno, acá saco un poco, me fijo la curva, ¿está bien? Porque si no contemplamos esa parte, después vamos a tener problemas cuando queramos pasar la cinta, va a ser un dolor de cabeza. Más si después el albañil ya revocó o tapó, lo peor que nos puede pasar es estar rompiendo la pared porque la cinta no pasa, entonces hay que encontrar la curva. Entonces, o mucha gente por ahí lo que hace es pasar la cinta y dejar un cable pasado, un cable de 2,5. Entonces deja un cable, cosa que cualquier cosa, yo de ese cable puedo traer los cables que yo necesito, ¿no? Son cosas que después uno las va aprendiendo ahí en, en la obra, ¿no? Cosas, como todo, la gente que recién empieza, por supuesto que también después va haciendo su experiencia, ¿no? Como todo. Eh, Uno cuando recién comienza es así, ¿no? Eh, pero bueno, uno trata de asesorarlo o de darle una mano de los puntos básicos a tener en cuenta, ¿no? Eh, Así que bueno, después cuando estemos allá, por ahí podemos charlar un poquito más del tema del presupuesto, cuando estemos allá en el aula, en la práctica, ¿eh? Por ahí yo a veces les comento algunas cosas de anécdotas o cosas que a mí me han pasado cuando yo trabajé en la obra, sigo trabajando en obra, entonces siempre está bueno transmitir algún concepto, alguna experiencia que les pueda servir a ustedes, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, vamos a pasar a otro tema. Bueno, esto también es importante, con el tema de los materiales. Siempre, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay que tratar de trabajar con materiales confiables, ¿no? O sea, ustedes cuando piden los materiales a la persona que va a hacer la casa, por supuesto que va a estar un poquito de sentir afloje entre encontrar el precio adecuado entre los elementos de calidad y la persona lo que. Entonces, uno tiene que tratar de buscar ese equilibrio entre los cables, todo lo que nosotros vayamos a comprar tiene que ser confiable, ¿no? Tienen que estar con el sello IRA, el sello SUIDELEC, tendrían que ser las marcas que nosotros pusimos acá. Entonces, acuérdense siempre de, cuando ustedes pidan materiales, tienen que ser materiales certificados, ¿no? Porque también ahí está el aval de ustedes. Después ustedes de eso van a dejar una garantía.
Entonces, siempre pongan un límite de los materiales que ustedes necesitan, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que si ustedes tienen que poner una termomagnética o tienen que poner un disyuntor diferencial, siempre traten de pedir elementos confiables, ¿no? Por ahí si no puede ser Schneider, que por ahí es la más cara, bueno, puede ser una BB, una General Electric, siempre tratar, dentro de todo, de comprar elementos confiables. Si la persona, el propietario, por ahí dice, no, mira, yo te voy a traer esta porque no sé, bueno, lo importante es que uno siempre aclare, bueno, mira, no hay problema, pero no sé si te va a durar el tiempo que te puede durar esto, siempre estar aclarando, ¿no? Vos me traes este elemento, de arranque va a andar bien, pero bueno, va cambiando. Uno, es un juego ahí entre lo que uno necesita y lo que se consigue en materiales, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes tienen que poner tomas dobles, ¿se acuerdan que estuvimos viendo los tomas dobles? Eh, Traten de pedir esos que directamente yo pongo fase, núcleo y tierra y la derivación está hecha internamente, que eso lo vimos, porque eso me acelera mucho el tiempo. ¿Está bien? Esos pequeños detalles que si uno los puede ir consiguiendo, mejor porque después nos acelera a nosotros el tiempo de trabajo y se hace más fácil hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a... Después podemos seguir charlando un poquito más cuando estemos allá. ¿Eh? Porque yo sé que también hay gente que está en el tema y que por ahí también nos puede enriquecer con alguna cosa que le haya pasado. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar ahora a un tema que se llama luminotecnia. Luminotecnia. Luminotecnia es una parte de la electricidad, es una ciencia que se encarga de estudiar todo lo que es la parte de iluminación, ¿no? O sea, luminotecnia lo que se encarga es de encontrar la iluminación óptima de cada ambiente. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, cuando nosotros tenemos que poner las luminarias en una vivienda, en la cocina, en el baño, en la pieza, lo ideal sería manejarse con esa tablita que lo colabora, lo elabora la gente de luminotecnia, que me va a dar los lúmenes necesarios que yo necesito para cada ambiente. Por ejemplo, la cocina necesita una cierta cantidad de iluminación, el baño otra, el pasillo otra, si es una sala de lectura otra. Entonces, según los ambientes de la casa, hay una tablita confeccionada que a mí me dice cuál es el ideal de iluminación para que no me falte luz. ¿Está bien? Porque a veces capaz que usted le habrá pasado en su casa que hay lugares donde usted dice, che, acá está faltando un poco de luz. Capaz que en la cocina o en algún lado uno dice, y acá a mí me da la sensación como que a veces cuando uno quiere leer, entonces de eso se encarga el luminotecnia, de brindar un servicio para que cada ambiente de la casa sea confortable. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a desarrollar lo que es luminotecnia. Bueno, vamos a empezar a definir el concepto de luz. Luz. El concepto de luz dice que la luz es una forma de energía, así como tenemos energía calórica, energía lumínica, energía, bueno, esto es energía lumínica, es una forma de energía y que viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Tá? Entonces, eh, el primer concepto que vamos a empezar a desarrollar a partir de lo que es la definición de luz es lo que es lúmenes. Lúmenes. ¿Qué es lúmenes? Lúmenes es el parámetro de medida de lo que es el flujo luminoso. Entonces, nuestro primer título ahora va a ser flujo luminoso, que es un tema importante porque eso nos va a definir la calidad de iluminación. Flujo luminoso. Flujo luminoso es la cantidad de luz en todas las direcciones en un segundo. La cantidad de luz que yo tengo en todas las direcciones en un segundo, la intensidad de luz,
Eso se llama flujo luminoso y se mide en lúmenes. Lúmenes. Cuando yo tengo una fuente de luz, cuando yo tengo una fuente de luz, una lámpara, el sol, lo que sea, ese flujo luminoso en todas las direcciones en un segundo es la cantidad de lúmenes que se están registrando. Entonces, después vamos a ver que esto es muy importante a la hora de diseñar la iluminación de cada ámbito. Entonces, vamos ahora con otro concepto que es importante, que es eficacia luminosa. ¿Qué significa eficacia luminosa? Es la cantidad de lúmenes que me entrega cada lámpara por cada watt de potencia. Vieron que las lámparas vienen con la potencia en watt, que las LED vienen de 9 watts, 15 watts. ¿Se acuerdan que las incandescentes venían de 60 watts, de 75, de 100? Entonces, la eficacia luminosa de una lámpara viene expresado por la cantidad de lúmenes que me entrega por cada watt de potencia. Cuanto más flujo luminoso me entregue una lámpara por cada watt, más eficacia luminosa tiene. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una luminaria en mi casa, ¿no? Una luminaria. Los lúmenes que entrega esa luminaria, o sea, la cantidad de luz que entrega en todas las direcciones en un segundo, cuanto más eficiente sea, mejor. ¿Está bien? Entonces, cuanto más lúmenes se entregue por cada watt de potencia, más eficacia tiene esa lámpara. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que las luces incandescentes, las que usábamos antes, tenían una muy baja eficacia luminosa. ¿Está bien? Por ejemplo, por cada watt que entregaba una lámpara incandescente, me estaba suministrando 10 lúmenes, 15 lúmenes, un valor muy bajo. ¿Eh? Las luces LED, hoy en día, por cada watt de luz LED que nosotros tenemos, nos está entregando entre 80 y 90 lúmenes. ¿Está bien? Está entregando casi 8 veces más de lo que entregaba una luz incandescente. ¿Está bien? Por eso también, después vamos a ver que la luz LED, ¿por qué todo es LED? Porque las luces LED es beneficiosa en todo sentido. Después lo vamos a ver. Una de esos beneficios es esta parte de acá, que se ganó mucho en lo que es eficacia luminosa. O sea, por cada watt que me entrega una lámpara LED, nosotros tenemos 8 o 9 veces más de lo que me entregaba una incandescente. Vuelvo a repetir. Una lámpara incandescente de las que usábamos antes, por cada watt me estaba entregando 10 lúmenes, 12 lúmenes. Y una lámpara LED, por cada watt, me está entregando entre 80 y 90 lúmenes. Por ejemplo, una lámpara LED de 9 watts, si está entregando 80 lúmenes, me está entregando 560 lúmenes. ¿Está bien? Fíjense, pongamos que yo tengo una lámpara LED de 9 watts. Nosotros dijimos que por cada watt entrega 80 lúmenes, ¿no? Por cada watt entrega 80 lúmenes. Entonces, si yo tengo una lámpara de 9 watts, multiplicando 80 por 9, ¿eh? 720 lúmenes me entrega una lámpara LED. ¿Está bien? 720 lúmenes. Fíjense que si yo quisiera llegar a este valor con una lámpara incandescente, como la lámpara incandescente entrega 10 lúmenes por watt, yo tendría que tener una lámpara de 75 watts incandescente para llegar a este mismo valor. Quiere decir, una lámpara de 9 watts LED equivale a una de 75 de las incandescentes. ¿Ah?
en lo que es la administración de flujo luminoso. Por eso la importancia también del LED, porque ganó mucho en lo que es la eficacia luminosa para iluminar un ambiente. Y eso conlleva también a un ahorro energético muy importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vamos a borrar. Vamos de nuevo con la formulita que siempre estamos nombrando y que siempre es muy importante para graficar, ¿no? La de que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, vamos a suponer que yo en un ambiente, yo necesito entregar 720 lúmenes, ¿no? Supongamos. A mí una tabla me dice, bueno, usted para iluminar esto necesita 720 lúmenes. Si yo tenía que usar una lámpara incandescente de la de antes, dijimos que hubiésemos necesitado una de 75 watts. Entonces, fíjense, nosotros reemplazando acá, para ver la intensidad de corriente de esa lámpara, nosotros dijimos que la intensidad es la potencia dividido el voltaje. Si nosotros estamos usando una lámpara incandescente de 75 watts, dividido 220 volts, ¿cuánto nos da por eso? 75 dividido 2. 0,34. 0,34 amperes. 0,34 amperes es lo que estaría consumiendo esa lámpara de 75 watts para llegar a los 720 litros. Ahora fíjense, si yo pongo una lámpara de 9 watts LED, que es lo mismo, que me va a entregar la misma cantidad de lúmenes, yo utilizo una lámpara de 9 watts LED, fíjense cómo baja la intensidad de corriente, ¿no? $0,04. ¿Ven? Estamos hablando de 0,04 amperes. ¿Ven? Entonces fíjense lo que bajó o sea, la eficacia luminosa que tiene la luz LED, ¿no? Cómo vino a bajar también la intensidad de corriente, cómo vino a hacer un ahorro energético, tiene más eficiencia energética. ¿Está bien? Ustedes capaz que la habrán visto esa tablita, que a veces venían los envases que hacía una comparación, ¿no? Que por ejemplo decía, una lámpara de 7 watts LED equivale a una de 60 incandescentes, ¿no? La lámpara de 9 watts equivale a una de 75. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de la luz LED, cómo vino a bajar la intensidad de corriente y, por supuesto, el tema de todo lo que es el ahorro energético, ¿no? ¿Se acuerdan que la otra vez cuando estuvimos viendo el cálculo de potencia instalada, se acuerdan que habíamos dicho que cuando estaban las luces incandescentes, el reglamento nos daba 150 volt por cada boca? Y que después cuando empezaron a venir las luces LED, el reglamento lo cambió a 60, que es lo que nosotros hicimos acá el cálculo. Y que dijimos que eso llevó a que la intensidad de corriente de la parte lumínica de una casa baje a más de la mitad. ¿Bien? Por ejemplo, todo ese reemplazo que se hizo de las luces de la calle, vieron que las luces de la calle antes tenían esas luces de vapor de sodio, de mercurio. ¿Se acuerdan que eran esas luces que tardaban en prender, que se iban como calentando, que se ponían un color medio violeta, se iban cambiando hasta que pasaban 3 4 minutos y arrancaban, ¿no? Bueno, esas luces que teníamos en la calle para iluminar, esas consumían muchísimo. Entonces, todo este cambio que hubo de reemplazo por luces LED, es impresionante lo que redujo el ahorro energético que produjo en todo el país, a nivel nacional, ¿no? Ustedes calculan que estamos hablando de millones de lámparas que se cambiaron, que se pasaron de vapor de mercurio a LED. Entonces, se hizo un relevamiento de todo eso, y la gente de Gamesa sacó un informe diciendo que es muchísimo el ahorro energético que se consiguió con eso, ¿no? Con ese tema de cambiar por las luces LED. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. Así vemos, vamos a ver ahora un concepto que es el de lux, pero con X, lux con X. Y ahí vamos a ver después cómo hacemos para calcular
los lúmenes que necesitamos por cada ambiente de nuestra casa. Bueno, ¿qué es el concepto de lux? Lux con X. Lux es la cantidad de lúmenes por metro cuadrado que necesitamos para que un ambiente esté bien iluminado. Eso es el concepto de lux. Por eso de ahí viene la palabra del luxómetro. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les presenté un aparatito que tenemos acá que es el luxómetro? Que después ya lo vamos a utilizar. Que el luxómetro lo que hace cuando yo lo pongo en un ambiente me mide la cantidad de lúmenes por metro cuadrado que hay en ese lugar. Si la cantidad de lúmenes por metro cuadrado que hay en ese lugar corresponde a la tabla que confeccionó la gente Luma, quiere decir que ese lugar está bien iluminado. Ahora, si el luxómetro me arroja un valor que está por debajo, quiere decir que a ese lugar le está haciendo falta iluminación. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que lux son los lúmenes sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, hay una tabla, después del recreo la vamos a subir. Hay una tabla, después se la vamos a mandar también, que confeccionó la gente de Luminotecnia, que me dice la cantidad de lux que yo necesito para una cocina, para un baño, para un pasillo. ¿Está bien? Entonces, yo con esa tablita puedo diseñar la iluminación de mi casa en base a los metros cuadrados que tenga cada ambiente. ¿Está bien? Por ejemplo, para una cocina, la parte de iluminación general, esa tabla de luminotecnia me dice que yo necesito entre 200 y 300 lúmenes por metro cuadrado. ¿Está bien? Entre 200 y 300 lux. Vamos a poner acá. Para una cocina de una casa, esa tabla que confeccionó la gente de luminotecnia me dice que necesitamos, vamos a ponerle un promedio de 300 lux. Eso me lo dice la gente de Luminotecnia. O sea que yo necesito tener 300 lux por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En base a los metros cuadrados de esa cocina, yo multiplico los metros cuadrados por este valor y me va a dar la cantidad de lúmenes que yo necesito para iluminar esa cocina. ¿Está bien? Yo con ese dato, con la cantidad de lúmenes que necesito, yo voy a comprar las lámparas que necesito para que se ilumine bien. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que esa cocina tiene 10 metros cuadrados, la cocina de mi casa. Entonces, como la tabla me dice que yo necesito 300 lux por metro cuadrado, nosotros vamos a multiplicar 300 por 10 y me va a dar la cantidad de lúmenes que yo necesito. ¿Está bien? Entonces, si yo hago 300 por 10 me va a dar 3000 lúmenes. 3000. Entonces, fíjense, ustedes cuando compran una lámpara, cuando ustedes compran una lámpara, en el envase, en el cartoncito, si ustedes se fijan, ahí dice la cantidad de lúmenes que me entrega esa lámpara. Por ejemplo, los tubos LED, esos de 60 de largo, esos que ahora se usan mucho, los plafoncitos tubo LED, esos tubos LED están entregando más o menos 1500 lúmenes. Los de 18 watts están entregando 1500 lúmenes. Quiere decir que a mí, en esa cocina necesito aportar 3000 lúmenes. O sea que yo necesitaría mínimo 2 tubos LED en esa cocina para llegar a este valor que me dice la tabla. Entonces, dependiendo del tipo de iluminación que yo quiera poner, capaz que a mí no me gustan los tubos LED, capaz que quiero poner otro tipo de iluminación. Entonces yo me tengo que fijar esa luminaria que yo voy a poner, los lúmenes que me entregan, yo tengo que llegar a este valor que está acá.
para tener una iluminación correcta según lo que me dice la gente del luminotécnico. ¿Eh? Si a mí me gustan las luces tipo plafón o tipo spot, bueno, yo tendría que fijarme a ver qué cantidad de lúmenes me entregan para llegar a este valor. ¿Eh? ¿Está? Entonces, acuérdense que de esa tabla que me da la gente de luminotecnia para una cocina, para un baño, para un pasillo, yo lo que tengo que hacer de ese valor en lux, yo lo multiplico por los metros cuadrados que tengo y me va a dar los lúmenes que yo necesito aportar a ese lugar. Y con ese dato de los lúmenes, yo sé qué luminaria puedo comprar. ¿Eh? Ahora después vamos a mostrar una imagen que ahí, cuando ustedes compran las lámparas, van a ver que ahí está toda la información de la cantidad de lúmenes que entrega. ¿Eh? Lo que pasa es que uno cuando no está en el tema, por ahí esos detalles no los mira, ¿no? Lógico. Uno cuando no está en el tema, compra la lámpara, la cambia y ni se fija, capaz que. Pero uno cuando se mete en temas, van a ver que esa información está. Me dice la cantidad de lúmenes que entrega esa lámpara que yo me compré. Yo lo único que tengo que hacer es, con toda la lámpara que yo compro, tengo que llegar a ese valor para tener una iluminación óptima. Ahora cuando le mandemos la tabla van a ver que están todos los lux que yo necesito por metro cuadrado de cada ambiente, de un dormitorio, de un baño, de una sala de lectura. Por ejemplo, en una sala de lectura, si yo en mi casa quiero tener una sala de lectura, yo mínimo tengo que tener entre 500 y 600 lúmenes, perdón, 500 y 600 lux por metro cuadrado tengo que tener. Entonces, dependiendo de los metros cuadrados que tenga esa sala, yo tendría que multiplicar, por ejemplo, vamos a suponer que esa sala tiene 5 metros cuadrados, yo tendría que multiplicar 5 por 500, entonces yo tendría que aportar 5 por 5, 25, 2500 lúmenes tendría que aportar yo a esa sala de lectura para poder tener la iluminación correcta. ¿Está bien? Entonces, de los lux que a mí me da la tabla, yo lo multiplico por los metros cuadrados de ese ambiente y me va a dar los lúmenes que yo necesito. ¿Está bien? De eso se trata. Entonces nosotros después le vamos a mandar la tablita para que ustedes la tengan. Porque también es útil, porque capaz que ustedes hay una parte de la casa que por ahí le falta luz, como habíamos dicho, o capaz que alguien está haciendo una remodelación, o alguien está arrancando de cero, o por ahí uno lo puede asesorar a otra persona. Entonces, de cualquier manera, todo esto son datos importantes a la hora de diseñar un ambiente de iluminación. Por ejemplo, la cocina me dice, la tabla me dice 300 lux por metro cuadrado de iluminación general, pero me recomienda que en la parte donde yo voy a hacer la preparación de la comida, sobre la mesada, ahí me recomienda que yo tenga 500 lux. Por ejemplo, que yo ponga luces abajo de la alacena, porque también a veces hay iluminaciones en particular y iluminación en general. ¿Bien? Por ejemplo, para un aula se recomienda más o menos 700 lux por metro cuadrado. Para un aula de primaria, de secundaria, 700 lux, más o menos 800 lux por metro cuadrado. ¿Está bien? Cuando estemos allá en la práctica, vamos a hacer unas mediciones con el luxómetro. Allá cuando estemos en el aula, vamos a hacer unas cuantas mediciones con el luxómetro y vamos a ver, para que ustedes lo vean también, cómo mide. ¿Está? Así que bueno, vamos a, vamos a borrar esto y vamos a ver ahora un tema que es la parte que se llama temperatura de color. Pero ahora lo vamos a estar desarrollando. Vieron que las lámparas, a grandes rasgos, pueden ser frías o cálidas, que ustedes lo deben conocer, ¿no? Vieron que las cálidas son las más amarillentas y las frías son las que tienden más al color claro, ¿no? Entonces, eso se llama temperatura de color y se mide en grados Kelvin. Grados Kelvin. Entonces, las lámparas, las cálidas, más o menos van de un rango de 2300 grados Kelvin a 3800 grados Kelvin. En ese rango que se mide son las luces cálidas, las que tienden a ser amarillentas.
en este rango de temperatura, se dice que las luces son cálidas, ¿eh? Luz cálida. Después hay un rango intermedio entre 3800 grados Kelvin, 4000 grados Kelvin, hasta 5000, entre 3800 y 5000, es un grado intermedio entre fría y cálida, ¿no? Y ya a partir de los 5000 grados Kelvin hasta los 6800, 7000, ya ahí estamos en lo que es luz fría, ¿no? Luz fría. Lo importante es que no importa si una luz es cálida o fría, eso no importa. La cantidad de lúmenes que aporta es siempre lo mismo. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros dijimos que una luz LED de 9 watts entrega 720 lúmenes. Si es cálida, entrega 720 lúmenes. Y si es fría, entrega 720 lúmenes. Eso es independiente de la temperatura de color. Lo único que la temperatura de color lo que hace es, según el ambiente que yo quiero climatizar, ¿no? Si yo quiero poner un ambiente, digamos, para el relax o para una televisión, bueno, capaz que utilice luz cálida. Si yo necesito un espacio para lectura, necesito un espacio de un comercio, bueno, seguramente voy a poner luz fría, ¿no? Pero la cantidad de lúmenes que aportan, no importa la temperatura de color, siempre, según los watts, va a entregar la misma cantidad de lúmenes que yo necesito. ¿Bien? ¿Cómo estamos? Falta un minuto, ¿no? No. Bueno, ahí en 2 minutitos empezamos el recreo. Ahora, cuando continuemos, vamos a empezar a hacer un repaso de a poquito de los temas que venimos viendo, porque bueno, vieron que yo le dije que el jueves que viene vamos a entregar la evaluación. La evaluación es una evaluación sencilla, no hay por qué asustarse, no hay ningún secreto ni nada raro, ¿eh? Creo que yo le dije que la evaluación está pensada más que nada para fijar algunos conceptos importantes. Seguramente no van a tener inconvenientes, van a tener tiempo, va a andar todo bien. Pero bueno, vamos de a poquito a empezar a repasar algunos temas importantes, eh, como para empezar a refrescar y que a ustedes les sirva después como para poder hacer la evaluación. ¿Está bien? Y siempre está bueno refrescar conceptos porque, lógico, ustedes se van a ir olvidando algunas cosas porque, bueno, si uno no los pone en práctica es lógico. Entonces, vamos de a poquito a refrescar conceptos importantes. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar acá. Bueno, gente, entonces ahora en unos minutitos nos estamos viendo, ¿eh? 8 o 10 minutos, tomamos algo y continuamos. ¿Eh? Ahora continuamos.
Bueno, gente, vamos a continuar con la segunda parte. Ahí estaba viendo que en el chat te estaban preguntando el tema unos compañeros de cuándo hay que entregar el examen. Nosotros, el jueves que viene, que es la clase número 9, cuando termine esa clase, Rubén después le va a estar enviando al mail el cuestionario. ¿Mm? Quizás el viernes a la mañana. Ustedes tienen una semana, tienen tiempo. Aparte son 10 preguntas de contestación rápida, no van a tener ningún inconveniente. Eh, tienen tiempo una semana, así que no va a haber problema. Porque la idea, vieron que el lunes que viene, el 2 de junio, estamos terminando la parte virtual. Entonces, ahí, bueno, primero les quiero agradecer a la gente que está votando en la encuesta, porque eso nos ayuda a nosotros a organizarnos. Eh, la idea es comenzar seguramente el lunes 9 con la parte práctica. Ya el lunes 9 daríamos comienzo a la parte práctica con los grupos que irían lunes y jueves y con los grupos que irían martes y viernes, ¿no? Entonces acuérdense de 18 a 21. Bueno, también recuerden que no tienen que traer nada, solamente algo para anotar. Nosotros les brindamos todo allá, todas las herramientas, todo, así que solamente algo para anotar y estamos. ¿Está bien? Igual después lo vamos a volver a repetir eso. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a mostrar la tabla de luminotecnia. La tenemos acá, después se la podemos enviar también. Bueno, fíjense. eh, Ahí vamos a compartir una tablita. Bueno, ven esta tabla, esta es la tabla que yo les comentaba, que las confecciona la gente de luminotecnia y que nos da los lux por metro cuadrado que necesitaríamos nosotros en cada espacio de nuestra casa. Ven, por ejemplo, que dice habitaciones y dormitorios en las cabeceras o lectura, necesitaríamos 500 lux. Acuérdense que 500 lux es lo mismo que decir 500 lúmenes por metro cuadrado, ¿no? O sea, cuando ustedes ven lux, es lo mismo que decir lúmenes por metro cuadrado. O sea que nosotros, por ejemplo, para esa habitación y dormitorio, en la parte de lectura, necesitaríamos 500 lúmenes por metro cuadrado, que es lo mismo que decir lux. Entonces, si dependiendo de los metros cuadrados que nosotros tengamos en ese espacio, nosotros tenemos que multiplicar este número por los metros cuadrados que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, vamos al baño. Ahí ven que dice aseos y baños, zona general. Dice 200 lux. Entonces, si el baño de nuestra casa, supongamos que tiene 4 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, a mí la tabla me está diciendo que necesito 200 lux por metro cuadrado, que es lo mismo que decir 200 lúmenes por metro cuadrado. Si ese baño tiene 4 metros cuadrados, yo tendría que multiplicar 200 por 4 y me está diciendo que yo a ese baño le tendría que aportar 800 lúmenes. ¿Se acuerdan que dijimos que una lámpara de 9 watts LED está aportando 720 lúmenes? Quiere decir que una lámpara de 11 watts LED me estaría entregando casi 900 lúmenes. O sea que ese baño, yo comprándome una lámpara de 11 watts LED, sería suficiente como para iluminar ese baño, ¿no? O sea, esa luz iría en el centro del baño. A modo de ejemplo. Eh, por ejemplo, ahí donde dice estancias de paso, ¿no? Pasillo o escalera. Me dice entre 100 y 200 lux, que es lo mismo que decir 100 o 200 lúmenes por metro cuadrado. Si ese pasillo tiene, no sé, vamos a decir, 3 metros cuadrados, entonces yo tendría que multiplicar, por ejemplo, 200 por 3 y me está dando 600 lúmenes por metro cuadrado que yo tengo que, perdón, 600 lúmenes que yo tengo que aportar a ese espacio. Entonces, yo con una lámpara de 9 watts LED estaríamos bien, porque dijimos que una lámpara de 9 watts está entregando 720. ¿Está bien? Entonces, ustedes recuerden, es una cosa sencilla.
Donde dice lux es lo mismo que decir lúmenes por metro cuadrado que yo necesito. Entonces, yo de estos números que aparecen ahí donde dice lux, yo ese número lo multiplico por los metros cuadrados del espacio que yo quiero iluminar, ya sea una cocina, un baño. Entonces, vamos a otro ejemplo. Ahí donde dice salones, zona general. Me dice entre 200 y 300 lux. Supongamos que yo tomo 300 lux, que es lo mismo que decir 300 lúmenes por metro cuadrado que yo necesito. Si ese salón tiene 10 metros cuadrados, yo multiplico 300 por 10 y me está diciendo que yo necesito aportar 3000 lúmenes a ese lugar. Entonces yo me fijo a ver qué lámparas quiero poner yo y me fijo esa lámpara a ver qué lúmenes me están entregando. Y en base a eso, yo me voy a fijar si necesito 3 lámparas, 4 lámparas. Yo tengo que llegar a 3000 lúmenes. Dependiendo de los números que entregue cada lámpara, yo voy a saber si necesito 2, 3, 4. Lo importante es llegar a esos 3000 lúmenes. Entonces, es una resolución sencilla. Acuérdense. Esta tabla ahora después se la mandamos ahí al grupo para que la tengan. Y sí, siempre es útil porque por ahí uno capaz que quiere optimizar o alguna iluminación de su casa. Entonces nos puede servir. ¿Eh? Bueno, vamos a mostrar ahora la de la lámpara. Ahora vamos a mostrar la información de una lámpara. Ven, fíjense, esta es una lámpara cualquiera que, miren la información que me da. Bueno, más allá de que dice, bueno, dura 15.000 horas. E27 es el tipo de rosca. E27 es la rosca común, la que usamos siempre en casa. Y después abajo, fíjense que me dice que es una lámpara de 6 watts. Es una lámpara de 6 watts. Esta lámpara de 6 watts entrega 480 lúmenes. ¿Ven que abajo de 2700 Kelvin dice 480 lúmenes? Y bueno, quiere decir que esta lámpara está entregando más o menos 80 lúmenes por watt. Porque si nosotros hacemos 80 por 6 nos da justo 480. O sea, esta lámpara LED entrega 480 lúmenes. Vamos a un ejemplo sencillo. ¿Se acuerdan que en el baño habíamos dicho que yo necesitaba una de 11 para llegar a lo que me pedía? Bueno, yo por ahí puedo poner dos de estas y voy a satisfacer las necesidades de lúmenes que necesito en el baño. Y ven que arriba dice 2700 Kelvin, que eso es lo que yo le decía, la temperatura de color. Quiere decir que esta lámpara es una lámpara cálida. Entra dentro del rango de las lámparas cálidas. Entonces seguramente esta lámpara va a entregar una luminosidad de color amarillenta, ¿no? Pero acuérdense, ven que ahí abajo dice luz cálida. ¿Ven que dice luz cálida? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera iluminar, si es un espacio de relax, si es para mirar la televisión, entonces yo puedo usar. Y recuerden que no importa si es cálida o fría, la cantidad de lúmenes que entrega es lo mismo. Por ejemplo, si esta lámpara fuera de 6000 grados Kelvin, que sería una lámpara fría, abajo diría luz fría, la cantidad de lúmenes sería igual, sería 480. Esta información viene generalmente cuando nosotros compramos una lámpara. Después se lo mandamos ahí al grupo, la tablita. Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a empezar a hacer un repaso de a poquito, del comienzo. ¿Se acuerdan que en la primera clase estuvimos viendo el tema de cómo era este fenómeno de la electricidad, ¿no? Cómo era que se producía. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que si nosotros queríamos entender qué es la electricidad, qué es este fenómeno, teníamos que meternos dentro del átomo, y ahí vamos a encontrar el secreto de lo que es la electricidad, ¿no? Que dijimos que el átomo estaba formado por un núcleo, unos electrones que giran alrededor, y que en la naturaleza, en estado natural, el átomo siempre se encuentra en equilibrio. Que en equilibrio significaba, ¿no? Que si yo, por ejemplo, tenía 3 protones en el núcleo con carga positiva, yo alrededor del núcleo iba a tener 3 electrones con carga negativa girando, ¿no? Yo tenía 4 protones y iba a tener 4 electrones. Eso es el átomo en equilibrio. Ahora, si yo ese átomo
lo afectaba con algún agente físico, supongamos magnetismo, que lo estuvimos viendo. Entonces, ese magnetismo lo que puede llegar a lograr es desequilibrar ese equilibrio. Los electrones se van a sentir excitados, se van a desprender de la órbita, y entonces, como el electrón siempre quiere estar en equilibrio, ese espacio que deja el electrón lo quiere ocupar otro electrón. Y dijimos que todas esas cascadas de electrones que van queriendo ocupar un lugar es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Entonces, corriente eléctrica era circulación de electrones. Ahí descubríamos lo que es el fenómeno eléctrico. Y que de ahí después habíamos dicho, vamos a dibujar acá, habíamos dibujado un circuito sencillo y ahí estuvimos nombrando tres parámetros que son importantes en electricidad, que lo vamos a volver a refrescar. Vamos a volver a armar el circuito sencillo. Bueno, que habíamos graficado un circuito así, sencillo, con una batería, un interruptor y una lámpara. Entonces nosotros dijimos que cuando cerrábamos el interruptor, los electrones habilitaban el camino de los electrones. Entonces los electrones iban a salir por este borne, iban a pasar por la lámpara se enciende y los electrones vuelven al polo negativo de la batería. Entonces, habíamos dicho que un concepto importante de electricidad es que cada vez que un circuito se pone en funcionamiento, cada vez que un circuito está funcionando, por ejemplo, en nuestra casa, un circuito en funcionamiento sería cuando la heladera está funcionando, cuando nosotros prendemos un velador, cuando prendemos una estufa, todo eso nosotros ponemos en movimiento un circuito. Cada vez que nosotros ponemos en movimiento un circuito aparecen tres conceptos, tres parámetros que siempre van a estar. Que uno es intensidad de corriente, el otro es resistencia y el otro es diferencia de potencial. Esos tres elementos van a estar siempre conviviendo en un circuito eléctrico. ¿Ves? Intensidad, resistencia y comúnmente le decíamos voltaje, que es la diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que dijimos que para que pueda haber una circulación de electrones tiene que haber una diferencia de potencial? En un lugar tiene que haber mucho desequilibrio de electrones con carga dispersos, y en otro lado tiene que haber un potencial cero. Entonces, cuando nosotros cerramos el circuito, los electrones que están en exceso van a querer ocupar el lugar que tiene el potencial cero. Entonces, nosotros siempre necesitamos una diferencia de potencial, que en este caso me lo está entregando la batería. Es una batería de 12 volts. ¿Se acuerdan que la diferencia de potencial o voltaje se mide en volts? Y que la batería lo que está haciendo, está generando electricidad a partir de una reacción química. A partir de una reacción química, la batería es capaz de generar una diferencia de potencial entre este borne y este borne. En un lado va a haber exceso de electrones y en el otro lado va a haber faltante de electrones. Entonces, cuando yo cierro el circuito, donde hay un exceso de electrones van a viajar a donde hay falta de electrones. ¿Está bien? Para compensar. Y eso me lo genera ese exceso de electrones en un polo y la falta de electrones en el otro. La batería lo genera en base a una reacción química. ¿Recuerdan que dijimos que a grandes rasgos, la batería tiene dos placas, una acá tiene el borne negativo y esta tiene el borne positivo, dos placas sumergidas en un ácido, y esas placas tienen diferentes reacción química. Una libera electrones, ¿está bien? Y la otra tiene faltante. Entonces, cuando yo tiro un puente, los electrones viajan para compensar los lugares donde faltan electrones. Van compensando. Entonces, la diferencia de potencial me lo genera la batería.
La resistencia me lo va a estar ofreciendo la lámpara. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros a esto lo llamábamos carga o consumo? Cada vez que yo pongo una carga o un consumo en un circuito, vuelvo a repetir, una lámpara, una resistencia, el termotanque eléctrico, la estufa, un motor, cada vez que nosotros ponemos un consumo, ese consumo va a ofrecer una resistencia al pasaje de los electrones. Entonces, la resistencia la vamos a encontrar en el consumo. Entonces, esta lámpara está generando una resistencia. Y el otro concepto que nos queda de intensidad, ¿se acuerdan que intensidad es la cantidad de electrones que están pasando por segundo? Habíamos hecho una analogía con un circuito hidráulico para comprenderlo mejor, sobre todo la parte de intensidad. ¿Se acuerdan que dijimos que en hidráulica lo que es caudal, lo que es cantidad de litros por minuto, para nosotros es intensidad, que es la cantidad de electrones que están pasando por segundo? ¿Eh? Y ¿se acuerdan cuando hicimos la práctica acá que nosotros con la pinza amperométrica medimos la intensidad que estaba pasando por esa lámpara que pusimos en funcionamiento? La pinza amperométrica me permite medir la cantidad de electrones que están pasando por segundo. Y eso se mide en amperes. Si yo pongo una pinza amperométrica acá, supongamos que me da un ampere, entonces me está diciendo la cantidad de electrones que pasan por segundo, ¿no? Entonces, en este circuito básico están conviviendo estos tres elementos. ¿Está bien? Esto como para ir recordando y refrescando algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, vamos a refrescar las unidades de medida. Entonces dijimos que la diferencia de potencial se mide en volt, en volt. La resistencia se mide en ohm, ¿de acuerdo? Que se utiliza en la letra griega omega para representarlo. Y la intensidad de corriente dijimos que se mide en amperes. La intensidad de corriente nosotros la medimos en amperes. Recuerda que estuvimos comentando que un ampere son 6 trillones de electrones pasando por segundo. 6 trillones de electrones pasando por segundo es lo que significa un ampere, como para tener una idea de lo diminuto que es el electrón también, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Cuando estemos ya en las prácticas, con la pinza amperométrica y el tester, podemos hacer estas mediciones. Podemos medir voltaje, o lo van a medir ustedes, voltaje. Cuando pongamos en funcionamiento el circuito, vamos a medir el amperaje. Podemos hacer algunas medidas de resistencia. ¿Mm? ¿Eh? Así que bueno. Eso es interesante porque, bueno, se acuerdan que el instrumento de medición es un aliado nuestro. ¿Se acuerdan cuando dijimos que nosotros, los electricistas, para saber lo que está pasando, no tenemos que valer del instrumento? Porque nosotros no vemos los electrones pasando o no vemos. Entonces,
La única forma que tenemos de saber qué es lo que está ocurriendo en un circuito es a través de los instrumentos de medición. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante que después lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, después estuvimos hablando un poco de diferentes tipos de corriente que puede haber, ¿no? Nosotros podemos estar en presencia de corriente continua o corriente alterna, ¿eh? Según qué fuente me lo está generando, me va a generar una corriente continua o me va a generar una corriente alterna, ¿eh? Entonces, vamos a arrancar con corriente continua. Bueno, la corriente continua, ¿se acuerdan que estuvimos charlando que me lo entrega, por ejemplo, la batería en un automóvil, en el arranque, me lo entregan los paneles solares, me lo entregan las pilas, eh, y que la característica que tiene la corriente continua es que tiene bien diferenciado la polaridad, tiene bien diferenciado lo que es el positivo y el negativo, y que los electrones siempre están transitando en un mismo sentido. No es que los electrones van y vienen para un lado o para el otro. No. Tiene bien diferenciada la polaridad y bien marcado el sentido de traslado de los electrones. ¿Recuerdan que yo le había comentado una cosa así anecdótica? Que en realidad los electrones salen del positivo y van al negativo. Pero que los científicos cuando empezaron, al principio, ellos pensaban que los electrones iban del positivo al negativo. Después cuando empezaron a ver que era de la otra manera, como ya se había desarrollado mucho ese concepto, había mucha bibliografía, entonces se tomó un común de decir que, bueno, el sentido convencional de la corriente es del positivo al negativo, que en realidad no cambia mucho porque queda una cosa anecdótica, ¿no? Porque para los cálculos es lo mismo. Entonces, para el sentido convencional, en corriente continua, por ejemplo, los electrones salen del positivo y van al negativo, siempre en un mismo sentido. ¿Bien? Cuando nosotros queremos graficar la corriente continua, nos encontramos con una línea en el gráfico que se mantiene constante en el tiempo, se mantiene constante, donde siempre se mantiene la misma diferencia de potencial y el mismo sentido de corriente, ¿no? Esta es la característica de la corriente continua. La polaridad bien marcada y los electrones siempre en un sentido, de positivo a negativo. ¿Bien? Cuando Cuando empezamos a hablar de corriente alterna, bueno, vamos a ver que ahí ya cambia la situación, ¿no? Corriente alterna. La corriente alterna es la que nosotros encontramos en los domicilios, en la industria, es la corriente que se genera eh, en las grandes generadoras, a través del alternador. Entonces, esa corriente alterna que está llegando a nuestro domicilio, la característica que tiene es que su forma es una forma senoidal, ¿bien? Responde a una forma senoidal. Eso quiere decir que cuando el imán gira para cortar con el campo magnético las bobinas que están en el generador, hay un sentido de electrones que en un momento van para un lado y en otro momento van para otro lado. ¿Ven?
Los electrones están yendo y viniendo, y hay momentos que pasan por cero. ¿Se acuerdan que lo estuvimos charlando en la otra clase cuando vimos cómo funcionaba un transformador? ¿Se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, el campo magnético se achicaba y se agrandaba siguiendo este sentido, ¿no? Y que también habíamos comentado como una cosa anecdótica que las luces que tenemos en casa, están todo el tiempo como parpadeando. Pasa que nosotros no lo alcanzamos a ver porque el ojo humano no percibe ese movimiento tan rápido. Porque acuérdense que este movimiento lo hace 50 veces por segundo, ¿no? Habíamos dicho que eso es la frecuencia. Nosotros acá en la Argentina tenemos una frecuencia de 50 Hz. La frecuencia se mide en Hz. Nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz. ¿Qué significa eso? Que este movimiento de la corriente alterna lo hace 50 veces por segundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ellos tienen 60 Hz, ¿no? Entonces, ya tenemos tiempo y voltaje. ¿Vale? Entonces, esta es la característica de la corriente alterna, la que nosotros tenemos en nuestro domicilio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, bueno, después estuvimos viendo también un poquito el tema de la ley de Ohm, la ley de Ohm, que la ley de Ohm lo que hacía era vincular los conceptos que vimos antes, ¿no? Que vinculaba resistencia, intensidad y diferencia de potencial. Entonces, este señor Ohm lo que hizo fue armar un circuito básico y empezar a jugar con la resistencia, con la diferencia de potencial. Entonces empezó a hacer anotaciones y él llegó a la conclusión, la famosa ley de Ohm, que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia, ¿no? Ley de Ohm. Y que después se había, para hacerlo más sencillo el cálculo, se hizo un triángulo, una regla mnemotécnica, un triángulo de la ley de Ohm, para hacer el cálculo más sencillo. Este es el triángulo de la ley de Ohm. Es una regla mnemotécnica. Entonces, que a mí me permite, para no estar despejando de acá, entonces de una forma más rápida, si yo en un supongamos el circuito que yo armé antes, supongamos que yo el dato de la resistencia no lo tenía, el de la lámpara. Entonces nosotros lo que hacíamos es, el dato que a mí me falta, yo tapo el dato que a mí me falta, supongamos en este caso la resistencia, entonces me queda que la resistencia es igual al voltaje sobre intensidad. Yo quiero hacer el voltaje, que es un dato que me falta, me queda que el voltaje es igual a R por I, y si lo que quiero hallar es la intensidad, me queda que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia, ¿no? Es una resolución sencilla. Ustedes calculen que hoy en día todo esto lo resolvemos con los instrumentos de medición, ¿no? Esto es algo que ya hace unos 200 años, bueno, servía para hacer cálculos de incógnitas que me faltaban. Se sigue empleando. Por ejemplo, cuando se hace la medición de la puesta a tierra con el telurímetro, el telurímetro lo que hace es hacer un cálculo en base a esto. O sea, la resistencia que mide el telurímetro de la puesta a tierra es un cálculo que es en base al voltaje sobre la intensidad. ¿Eh? Pues cuando estemos allá, yo les voy a mostrar cómo se ponen las estacas en un telurímetro, porque el telurímetro lo que hace es medir por un lado la intensidad y por un lado el voltaje. Manda una señal y mide. Entonces, de esta formulita saca la resistencia de la jabalina, ¿no? Pero lo hace internamente, ¿no? Bueno.
Bueno, otro concepto importante también para refrescar es el tema de circuito serie y paralelo. ¿Se acuerdan que dijimos, según cómo están ubicadas las cargas en un circuito, según cómo yo ubico las cargas en los consumos, el circuito va a ser serie o paralelo? ¿Bien? Eso depende de cómo yo ubique las cargas. Por ejemplo, circuito serie. Circuito sencillo, con una batería y tres lámparas, tres cargas. Pero fíjense que estas lámparas están ubicadas una a continuación de la otra, siguiendo una misma línea, ¿no? Sobre un mismo cable están ubicadas las lámparas. ¿Eh? Y que recién de la última lámpara sale el cable que va al negativo cerrando el circuito. Entonces, esta ubicación de las cargas, a mí lo que me está indicando es que estamos en presencia de un circuito serie. ¿Está bien? Entonces, cuando empiezan a circular los electrones por acá, cuando empieza a circular la corriente, eh, los electrones se encuentran con estas tres resistencias que están acá, ¿no? Que están puestas en serie. Y que habíamos dicho que la dificultad que ofrece este circuito es que si alguno de estos consumos o lámparas se quema, automáticamente rompemos la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo y el circuito se para. ¿Está bien? Por ejemplo, si esta lámpara se quema, eh, deja de funcionar todo el sistema. Cualquiera de esas lámparas que se queme, el sistema para. ¿Okay? Que habíamos puesto como ejemplo el tema del arbolito de Navidad, que siempre se pone como ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que tiene el circuito serie. ¿Eh? Entonces dijimos nosotros que en casa, nosotros el circuito de iluminación lo tenemos armado en las luminarias, las tenemos armado en paralelo. ¿Eh? Fíjense, en este circuito, ven que cambió la ubicación de los consumos. Ya no están puestos uno a continuación del otro. Entonces, habíamos comentado que cuando se pone en funcionamiento el circuito, ¿no? Que los electrones están viniendo por acá. En este caso, cuando llegan a este punto, se encuentran con tres caminos. ¿Está bien? Tres caminos. Un camino es este, otro camino es este y otro camino es este. ¿Está bien? Quiere decir que la corriente se divide. Y después siguen los electrones y se vuelven a encontrar en este punto, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos permitía a nosotros? Nos permitía que si una de estas lámparas se avería, se quema, pongamos esta, las otras lámparas continúan funcionando igual porque los electrones están pasando por otro camino, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos dicho que a veces pasa en casa, que capaz que nosotros tenemos una araña con tres luces, y por ahí se quema una y las otras dos siguen funcionando, ¿no? Porque, bueno, las lámparas están conectadas en paralelo. ¿Está bien? Y después estuvimos charlando que si nosotros tenemos un circuito en donde conviven los dos, nosotros tenemos un circuito en donde convive un circuito paralelo con uno serie, que a veces se puede dar. Por ejemplo, yo les comenté que en el automático de tanque y cisterna se da eso, que hay una parte que está en paralelo y una parte en serie. Eso se llama circuito mixto. Circuito mixto le decimos cuando tenemos una combinación de los dos
en un circuito especial, ¿no? Circuito MIF. Bueno, y algunas cosas importantes para recordar el tema también del lenguaje que nosotros tenemos que utilizar, el electricista domiciliario, que yo le dije que para corriente continua y electrónica, lo que es positivo y negativo para nosotros es fase y neutro, ¿está bien? Para el electricista domiciliario, lo que corriente continua electrónica es positivo para nosotros es fase. Y lo que para ellos es negativo, para nosotros es neutro. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hablar fase, neutro, y después tenemos el cable de protección que es tierra. ¿Está bien? Y se acuerdan que dijimos que el reglamento me da los colores reglamentarios que yo tengo que respetar para armar una instalación. Por ejemplo, para fase, vamos a poner acá, para lo que va a ser la fase de una instalación domiciliaria, el reglamento me dice, mire, usted puede usar marrón, rojo o negro. Marrón, rojo o negro. En realidad sería marrón, negro y rojo, ¿no? Así. Marrón, negro y rojo. Para el neutro, el reglamento dice que tenemos que usar el color celeste. Por supuesto que dependiendo del fabricante puede ser un celeste más oscuro, más claro, ¿no? Pero bueno. Entonces, para neutro, y el cable que no puede faltar nunca en la instalación domiciliaria, que es el cable de protección, ¿no? El cable que comúnmente se le dice tierra, el cable de protección tiene que ser verde amarillo, verde amarillo. Bueno, ¿está bien? Entonces estos, para fase marrón, negro y rojo, para neutro celeste y para el cable de protección verde amarillo. Después dijimos que para el retorno, ¿se acuerda que el retorno que estuvimos charlando es el cable que va del interruptor a la lámpara? Ese retorno puede ser de color blanco o si, por ejemplo, pues acá es importante. Si yo tengo que hacer la instalación de una casa, ¿no? Yo tengo que hacer el cableado de una casa. Entonces yo me decido por un color de esto. Yo digo, bueno, yo la parte de fase la voy a hacer con marrón, supongamos. Yo hago toda la parte de fase, porque no es lo ideal hacer la cocina con marrón, el baño con negro, no. Si yo me decido por un color de estos, lo ideal es hacer toda la fase con ese color. Después lo que se recomienda o lo que conviene es el retorno, que es el otro, el cablecito que va de la tecla a la lámpara. Se recomienda que sea de otro color, porque después cuando yo armo la luminaria, cuando yo armo la tecla, es mucho más fácil encontrarlo y me hace ahorrar tiempo. Ese cablecito de retorno puede ser blanco o puede ser alguno de los otros dos que me quedaron. Por ejemplo, si yo hice la fase con marrón, yo digo, bueno, yo el retorno lo hago con rojo o con negro, ¿no? A veces conviene hacerse con blanco para directamente diferenciarlo del todo. ¿Ven? Generalmente se prefiere usar un color blanco para lo que es retorno. Eso me acelera mucho los tiempos
Vuelvo a repetir, porque cuando yo tengo que ir a ubicar las luminarias, yo se me hace más fácil. Porque si yo el retorno lo hago del mismo color que la fase, voy a tener que estar marcando con una cinta, o por ahí me olvidé de marcar, voy a tener que estar tironeando a ver si es este. Entonces, me acelera mucho los tiempos hacer el retorno de otro color, ¿no? El blanco andaría bien, andaría bien. Después, otra cosa importante también que por ahí les recomiendo, que siempre tengan en la cajita de herramientas, es tener cintas de diferentes colores. Pues las cintas aisladora vienen celeste, verde. Entonces, si yo tengo que ir a una casa vieja que tiene todo hecho con un mismo color y tengo que identificar fase, tengo que identificar, entonces yo con esa cinta de color es más fácil para identificar, ¿no? Entonces también eso es recomendable tener una cinta de cada color. ¿Eh? Bueno, gente, bueno, son -10. Bueno, vamos a habilitar las preguntas. Hoy por el repaso estamos bien. La clase que viene vamos a ver algún tema nuevo y siempre vamos a seguir con el repaso. ¿Está bien? Así que bueno. eh, Vamos a habilitar las preguntas. Yo quería preguntar, que todavía no lo vimos en el repaso, pero pensé que se iba a ver más adelante y parece que no. Estoy un poco mareado con el tema de las térmicas, o sea, la parte de cuando estás armando el gabinete de térmicas, o sea, como es una general, una de luminaria y una de corte de uso general. eh, Entiendo que serían valores diferentes para cada térmica. El valor de la térmica que vos tenés que poner te lo da la sección del cable y te lo da el cálculo de intensidad de corriente que va a estar pasando por ahí. Por ejemplo, ¿te acordás cuando hicimos el cálculo de potencia que a nosotros la parte de iluminación nos había dado algo así de 390 volt-ampere, que lo dividimos por 220 y nos dio una intensidad de 1,7 amperes que iba a tener la casa? Entonces, como vos esa parte de iluminación vos lo hacés con cable de 1,5, el cable de 1,5 aguanta hasta 13 amperes. Entonces, la térmica tiene que estar comprendida en la mitad entre lo que soporta el cable y la intensidad de corriente de cálculo. Esa casa tiene una intensidad de iluminación de 1,7 amperes y tiene un cable de 1,5 que aguanta hasta 13. Entonces vos vas a poner una térmica de 10, porque la térmica de 10 me permite desarrollar toda la intensidad que yo calculé y a su vez me va a proteger de que no llegue a los 13 y el cable se prenda fuego. ¿Está bien? Entonces cada térmica que nosotros ponemos viene comprendida por eso. Va en el rango entre lo que me deje desarrollar de la intensidad de cálculo y tiene que cortar antes de que el cable se prenda fuego. Por eso un cable de 2,5 va con una térmica de 15 porque el cable de 2,5 aguanta hasta 18 amperes. ¿Eh? Hay una tabla que la habíamos pasado. ¿Está bien? Entonces la térmica va comprendida en ese rango. ¿Está bien? Eso sí, pero igual era más específicamente respecto a la térmica de corte general. Esa parte es la que no me quedó clara. O sea, tengo que tener la suma de las otras dos. Eso es lo que no había No, entendido. no, no. La térmica de corte general depende también del cable de entrada, la sección del cable de entrada. Si vos tenés una entrada de 6, el cable de 6 aguanta hasta 36 amperes. Entonces vos pones una térmica de 32. ¿Está bien? Ah, El, ok, ok. ¿Eh? Eso era lo que me había mareado. Pensé que había que hacer un cálculo entre las otras dos térmicas, pero ya está. Me No, no, resolviste la no. duda, gracias. No, nada. Sí, gente. Puede ser. Profe, Sí. listo. Dos preguntas. Una es si podemos repasar de nuevo el cálculo de la luminotecnia, porque yo llegué tipo 18:30 por ahí y no quería cortar la clase. Ah, ¿vos te perdiste un poco el tema de luminotecnia? Sí, el cálculo, porque usted dijo que dio los metros y lux. ¿Ese lux qué te lo da en la tabla o cómo es eso? Claro, la tabla que nosotros le vamos a enviar te da los lux que vos necesitas por cada ambiente. Lux es lo mismo que decir lúmenes por metro cuadrado. Las lámparas entregan tantos lúmenes, que es la luminosidad. Entonces, por ejemplo, lux es lo mismo que decir lúmenes por metro cuadrado.
Si a mí la tabla me dice que yo necesito 300 lux para una cocina, me está diciendo que yo necesito 300 lúmenes por metro cuadrado en esa cocina. Si esa cocina tiene 10 metros cuadrados, vos lo único que haces es multiplicar esos 300 por 10 y te da 3000 lúmenes que vos tenés que aportar de iluminación a esa cocina para que esté bien iluminada. Entonces vos te fijás en Ah, las perfecto. lámparas, vos te fijás en las lámparas que necesitas y vos tenés que llegar a 3000 lúmenes. Está bien, está bien. Gracias. La segunda pregunta es si para la próxima semana, si es posible, y por favor, ¿se acuerda que me había dicho que iba a averiguar de otros cursos porque como ya empieza el segundo cuatrimestre, no sé si hay inscripciones y yo estuve averiguando y no sé si hay del, ¿cómo se llama? Del lugar donde vamos a ir, esa asociación o de Sur, Vos, para vos- no perder nada, para no perder si hay algún otro curso de media tensión o baja tensión. sí, no, mirá, esos cursos de media tensión y alta tensión son muy específicos, muy específicos. Eso generalmente lo da cada empresa en particular a la gente, a los empleados, ¿no? Por ejemplo, Edesur le da una capacitación a su gente en lo que es media y alta. Y yo supongo que las otras compañías también. Pero eso es un tema más específico que esa capacitación la reciben la gente que ya está trabajando ahí, ¿no? Porque es algo más específico. ¿Está bien? Ah, no hay para comunidad. No, está bien. No. No. Al menos que yo sepa, no, nosotros no lo manejamos, no, sí, en forma No, particular. está bien. Sí, sí, entiendo. Bueno, gracias. No, de nada. Eh, Profesor, le hago una pregunta. sí, Así como tiene usted ahí arriba que se ve en el pizarrón, las luces esas cuadradas, ¿son lo mismo que una lámpara o también se pueden usar? ¿Se entendió repetime, la pregunta? repetime por favor. ¿Vio la lámpara esa que usted tiene ahí encuadrado que se usa últimamente? La que tiene ahí en el salón, que se marca en el salón, que están arriba del techo. Sí. ¿Son recomendables o no? Ah, vos decís esta luz que tenemos acá. Sí, porque se ve mejor Sí. que digamos que la luz es común, digamos la LED, pero de 9 creo que tienen más iluminación que otras, que la lamparita común. Sí, después mirá. Esta es de 18. Bueno, a ver, acá me dice Rubén que esta es de 18 watts. Es igual que viste que yo te dije que los tubos fluorescentes, perdón, los tubos LED vienen de 18 watts y entregan 1500 lúmenes. ¿Está bien? Es relativo, yo creo que también tiene que ver un poco la estética, porque en definitiva los lúmenes los va a entregar de cualquier manera, o sea, si está cuadrada, está redonda, dependiendo de los watts de esa lámpara, los lúmenes los va a entregar. Pasa por una cuestión de estética, y después hay otra cosa que si uno se mete en este tema más específico, ¿no? Por supuesto, estos temas, nosotros estamos con la electricidad básica, ¿no? Pero estos temas, si uno se mete en forma específica y investiga, después también, en la parte de luminotecnia hay una cosa que es el haz de luz, el ángulo de incidencia, que depende para lo que vos lo quieras, si vos querés una luz puntual, si vos querés una luz difusa. Bueno, entonces eso son cosas más específicas, ¿no? Pero a grandes rasgos, yo creo que tiene que ver con la estética. Y otra cosa importante. Esta tabla que nosotros le pasamos está calculada para un cielo raso de una medida estándar, ¿no? De 290, una bajada de yeso o de Durlock, 280, 290. Está calculado para un ambiente con esa medida estándar, ¿no? Si nosotros tenemos un techo más alto, supongamos un machimbrado, que capaz que llega a 4 metros, entonces ustedes vieron que las luces se las baja hasta más o menos el rango de la que están las otras. Se la baja hasta más o menos que quede a 2 metros y pico, ¿está bien? Entonces eso también es importante. Y después otra cosa que también se pone en juego en luminotecnia es el tema del color de la pared. Una cosa es la pared blanca y otra cosa es la pared más oscura. Vieron que el color blanco es como que rebota la luz y los colores oscuros absorben.
¿Está bien? Entonces, dependiendo también un poco de cómo esté pintada la pared, yo por ahí tenga que entregar un poco más, ¿no? ¿Está bien? Eso es más específico. ¿Ahí jugar con la luz clara o cálida no sirve? ¿O sí? ¿Cómo? En el caso del color de la pared, si es oscuro, claro, ¿sirve de algo cambiar, jugar entre lo que es luz clara y luz cálida o es lo mismo? Y puede ser que incida un poco, sí, incida un poco. Eh, pero bueno, eso la cantidad de lúmenes, como yo te dije, lo va a entregar igual. Y en definitiva, vos lo elegís por una cuestión si vos querés una calidez o algo frío, ¿no? Por ahí, si vos tenés una pared un poco más tirando a oscura, quizás vos tengas que aportar un poco más de lúmenes, un poquito más de lúmenes. ¿Está bien? Bueno, gente, llegamos a la hora. Así que, como siempre les digo, un gustazo estar con ustedes. Espero que sigan muy bien. Estamos viendo el jueves a las 18 horas, clase 9. Después les vamos a estar entregando la evaluación y vamos a seguir con algún tema nuevo y vamos a seguir con el repaso. ¿Está bien? Así que bueno, les mando un Dale. saludo grande y nos estamos viendo, gente. Saludos. Chao, profe. Saludos, profe, y gracias. Me fue la señal, perdón. Chao. Saludos, profe. Chao.